¿Cuál es el tiempo de comer y beber para ayunar? A ver, el tiempo límite de comer y beber es hasta la oración del Fajr. Y ahí ya empieza el ayuno. Y no se podrá consumir nada hasta la oración del Maghrib. Corán, esto ya lo menciona en capítulo 2, versículo 187. Coman y beban hasta que se distinga el hilo blanco, la luz del alba, del hilo negro, la oscuridad de la noche. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es la oración del Fajr de alba? Pues este asunto pertenece a la ciencia y no a la religión. La gente de conocimiento dirá cuándo se distingue los hilos blancos de los hilos negros. Ellos tienen que calcular. En la antigüedad la gente decidía sobre observación. Ahora con el desarrollo ya hay calendarios por la ciencia creados que dicen las horas exactas y no hace falta mirar por la ventana. Más bien nos fijamos en el reloj y nos guiamos. La llamada de oración hoy en día también siguen los calendarios creados por la gente de conocimiento de la ciencia. Un punto importante es tener en cuenta una cosa es que se ha hecho la hora de Fajr, por ejemplo, 5:15 de la mañana, y ahí ya empieza el ayuno y no podemos comer ni beber. Y otra cosa es diferente cuando hacemos la llamada de oración, Adán, que se puede retrasar según la situación, el lugar y la disponibilidad de la gente. Eso tienen que decidir las mezquitas. Así que la llamada de oración no tiene nada que ver con la hora inicial del Fajr y ayuno, ya que la llamada de oración de Adán es para la oración. Así que nosotros siempre nos fijamos lo que marca el calendario, la hora del Fajr alba, y según ellos nos guiamos para empezar con nuestro ayuno. Además, lo adecuado es que nos levantemos a tiempo para que nos dé tiempo a comer y beber con tranquilidad. Pero si a veces vamos justos de tiempo o otro cualquier impedimento y todavía estamos comiendo y se termina la hora y empieza la hora del Fajr, oración de alba, no hay problema en que terminemos la comida lo más rápido posible. Ha venido en las narraciones, así lo encontramos en los hadices del profeta. Otra pregunta es por qué los chiitas tardan más tiempo en romper el ayuno cuando ya es la hora de Maghrib, puesta de sol, ya ha empezado. Y segunda pregunta relacionada con ello es ¿qué hacemos? ¿Primero ofrecemos la oración o primero hacemos la ruptura de ayuno? A ver, en Corán no está escrito solo la palabra noche, más bien la palabra utilizada es ilal layl, es decir, el tiempo de ayuno es hasta la noche. Así que cuando una persona escucha esto, obviamente de la noche es implícito el final del día y el comienzo de la noche. Así comienza el comienzo de la noche con la oración del Maghrib, puesta de sol. Los hermanos chiitas pensaron que aunque el comienzo de la noche comienza con la oración del Maghrib, sin embargo, la aplicación de la palabra noche no es adecuado. Así que deberíamos dejar pasar unos minutos más para asegurar el comienzo de la noche y así hacer la ruptura de ayuno. Así que este problema se relaciona al entendimiento y comprensión de una orden. Y es posible que este desacuerdo de opinión entre ambos grupos permanezca, ya que los sunitas piensan lo contrario y hacen la ruptura de ayuno en cuanto empieza la oración del Maghrib. Según la comprensión correcta de grandes eruditos, y los mismos es aceptado por otros fuqaha expertos en jurisprudencia islámica de los sunitas, es la opinión correcta, que el momento en que comienza la noche, es decir, el sol se ha puesto, por lo que debemos de romper nuestro ayuno. Sin embargo, no apruebo de toda rigidez con respecto a la otra opinión. Hay cabida de ambas opiniones, dado que según el estilo de lengua y cómo se usan las palabras, puede haber una regla legítima para ejercer la cautela y por ello los hermanos chiitas demoran un poco más para hacer la ruptura de ayuno. Cuando volvemos a los hadices, registros históricos sobre el profeta y los sahabas, compañeros, la paz y bendición de Dios Altísimo sea con ellos, es bastante difícil decir si hubo un intervalo o no durante 4 o 5 minutos antes de ruptura de ayuno. Obviamente una serie de determinados términos se han usado ahí en los hadices. Lo que sí diré que la mención de la puesta del sol está ahí entre esas palabras de hadices. Entonces una persona puede decir que la puesta del sol simplemente significa que el sol se había puesto por completo y la noche ha comenzado, y otra persona le dará una interpretación diferente. Son formas de ver. El Corán menciona explícitamente que completen vuestro ayuno hasta la noche. Y la ley, capítulo 2, versículo 187.
Entonces, si los hermanos chiitas piensan que hasta la noche significa unos minutos de espera después de la hora de Maghrib, no deberían necesariamente hacerse como blanco de sarcasmo. Podemos asumir nuestro punto de vista como correcto y seguir practicando como lo hacemos y dejar a ellos que hagan a su comprensión. He presentado mi punto de vista para ti y es el que la noche comienza desde la puesta del sol, es decir, la hora de la oración de Maghrib. Y la mayoría de eruditos lo piensan así. Esta es nuestra costumbre general y cuando hablamos seguimos la misma línea de pensamiento. Le doy preferencia a esto, aunque no hago a los hermanos chiitas blancos de críticas por ello. Otra de las dudas que surge que la gente critica que los que tardan en romper el ayuno dicen que el profeta ha declarado que deberíamos de practicar la prisa en romper el ayuno cuando es la hora, ¿no? Pues cuando no observamos los tiempos adecuados de como resultado de no romper el ayuno se convierte en makruh, desagradado, desconsejable. Entonces tenemos que romper el ayuno en el tiempo particular fijado por nosotros. A ver, lo ves aquí tomando como base nuestra opinión, los demás están siendo criticados, pero según los demás aún no ha llegado la hora de ruptura de ayuno. Es lo mismo que cuando una persona dice que el profeta ha declarado ser rápidos al romper el ayuno. Entonces, cuando llegue el tiempo de Maghrib, entonces este es el momento que se entiende como rápido para mí. Y para los hermanos chiitas lo entienden de otra forma. Y su noche empieza a los ciertos minutos más tarde después de Maghrib. Y lo interpretan así. Pues para ellos es el momento para la ruptura del ayuno. Por lo tanto, tales argumentos nunca deben hacerse tomando como base nuestras convicciones. He dicho que las palabras de Corán, de esas palabras una persona podría interpretarlos de esa manera. Por lo tanto, es una cuestión de preferencias y prefiero la primera interpretación. Es decir, el ayuno termina una vez que empieza la hora de Maghrib. Por último, el profeta ha aconsejado romper el ayuno y hacerlo temprano, por lo que todos deberían romper el ayuno en su tiempo fijado, en los calendarios de la oración. Nosotros lo haremos y los chiitas lo harán según el costumbre suyo. Esto está relacionado con la comprensión según su entendimiento. Ellos deben actuar de acuerdo con ella y si hay algún error en ellos o en nosotros, esperemos que Dios Altísimo lo disculpará si lo hacemos sin ningún interés particular en medio y solo es cuestión de comprensión. Por último, una vez cumplido el tiempo de ayuno, primero haremos la ruptura del ayuno y luego ofrecemos la oración del Maghrib. Y para hacer la ruptura del ayuno puede ser con cualquier cosa, dátil, agua, con algún alimento. Y después de la oración del Maghrib ya podemos comer tranquilamente.